Ahora tiene el uso de la palabra el presidente de FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal. Bueno, muy buenos días, honorables senadores. Un saludo muy especial, presidente, senador Castaño, igualmente a los senadores citantes, a John Milton Rodríguez, a Wilson Arias, a Ida Bello, Nicolás Pérez, y por supuesto también al presidente de Bancoldes, el doctor Díaz, el doctor Estrada de Finagro, y a mi colega Rosemary Quintero de ACOPI, a todos los honorables senadores que están acá. Primero agradecer muy especialmente ser tenidos en cuenta para este debate de control político. Creemos que el papel que está haciendo virtualmente las distintas comisiones del Senado y la Cámara han tenido muy en cuenta o nos han tenido muy en cuenta los gremios. Conjuntamente podemos construir propuestas de política pública en esta emergencia al gobierno nacional, y yo creo que esa es parte de la tarea que estamos haciendo, o sea que nuevamente el agradecimiento. También quiero, antes de comentar algunas inquietudes para los dos presidentes invitados, reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno, especialmente en materia de financiación, el papel de Bancoldes, del Fondo Nacional de Garantías, y por supuesto de Finagro, el Banco Agrario. Yo creo que ha sido un papel muy expedito y oportuno, y en ese sentido pues así lo hemos reconocido en FENALCO, y consideramos que pues son ejes fundamentales de esta política que llamamos nosotros de ayuda a la supervivencia de las empresas y al mantenimiento de los empleos en esta etapa, pero seguramente van a jugar un papel supremamente importante o más en la etapa de recuperación y reactivación de la economía, donde se va a necesitar necesariamente unas líneas de financiación de muy largo aliento, distintas a las de ahora, que son más de corto plazo, en periodos de gracia y en periodos de, digamos, de pago. Y sin lugar a dudas, sin discutir ese papel de bancos de segundo piso, y en el caso del Banco Agrario de primer piso, sí quisiera compartir con ustedes unas inquietudes que nos toca a nosotros como dirigentes gremiales plantearlas. Muchas veces nosotros como dirigentes gremiales somos el queso del sándwich, en donde por un lado tenemos la relación directa y el acceso directo a las cifras del gobierno y a las políticas y a las medidas que saca el gobierno nacional. Creo que las cifras que ha dado el doctor Díaz han sido contundentes en cuanto a la disponibilidad y en cuanto a la colocación y en cuanto a los saldos que todavía quedan pequeños. Pero por supuesto, al hacer la intermediación el banco de segundo piso a los de primer piso, especialmente la banca privada, recibimos la otra cara del sándwich, y es la de los empresarios que nos dicen: no estamos teniendo acceso al crédito, no podemos acceder, me negaron el crédito, soy sector de alto riesgo, consideramos que su sector no va a ser viable, o le prestamos pero a unas tasas que son estas, que son mucho más altas de las que deberían de ser, según los precios a que coloca, como muy bien lo explicó el doctor Díaz, esas líneas de redescuento. Y digo que estamos en un sándwich porque pues finalmente las cifras son contundentes, pero la pregunta es: ¿a dónde ha ido el dinero? ¿A dónde están los créditos? ¿En qué empresas están? Y cuando uno mira o evalúa, y aquí viene un planteamiento, doctor Javier, que le voy a hacer ahora, pero antes permítame profundizar un poco la idea, es mirando las estadísticas que soportan estas inquietudes que nos llegan. Por ejemplo, para el mes de abril, para la nómina del 30 de abril, en una gran encuesta representativa en todo el país, en FENALCO, nos arrojó que solamente el 6% de los comerciantes que la optaron, que fueron muchos, pudieron lograrla. Pudieron lograrla, que fue la línea de pago de nóminas que en buena hora se sacó con un 90% de garantías del fondo, para lo cual fue capitalizado, y fue una gran decisión del gobierno que
oportunamente le expresamos nuestro reconocimiento. Y cuando unos días más adelante en nuestra nueva encuesta de esta primera semana de mayo, nos damos cuenta que ha subido un poco ese acceso al crédito al 13%, pero pues todavía falta una mayor profundización y capilaridad para que puedan acceder mucho más a esas líneas de crédito. Yo sé que este es un tema para los bancos privados, pero la gran inquietud, doctor Díaz, es si Bancoldes puede hacer un seguimiento exacto por línea y por sector empresarial, gran empresa, pequeña, mediana, micro, en qué sectores están colocados los recursos, porque sería de gran utilidad. Nosotros le planteamos esta misma inquietud al superintendente financiero, nos quedó de brindar reportes, aún no lo hemos obtenido, y sí sería muy interesante para poder dar explicaciones a los empresarios de dónde está el dinero, de dónde está el crédito. Y yo creo que esa sería una labor muy interesante que podría hacer también esta comisión cuarta para generar y socializar, porque obviamente pues las cifras son las cifras, son contundentes y merecen el mayor respeto y credibilidad. Entonces, esto para decir cómo podemos desde Bancoldes ayudar a que los empresarios conozcan a fondo dónde están colocadas las líneas, en qué sectores y en qué sectores no, y ver cómo, si hay una recapitalización o un retanqueo, como dijo doctor Díaz, de recursos, pues obviamente se puede acceder o se puede llegar mucho más a estos que no han tenido el uso del crédito. Esa es una primera inquietud. La segunda primera inquietud es que desde los gremios planteamos la importancia de que Bancoldex pudiera actuar como banco de primer piso en determinados casos, no como una ventanilla directa permanente, sino en determinados casos, a determinados sectores. En su momento el gobierno, a través de la señora vicepresidente, respondió afirmativamente que Bancoldex iba a actuar como primer piso, y luego, por reuniones que hemos tenido con el Consejo Gremial, sabemos que se está habilitando Arco como subsidiaria para que atienda esta ventanilla de primer piso. Pero que queríamos o quisiera tener un poco más de información para transmitirle a nuestros afiliados, porque se generó ahí como una desinformación en el sentido de que por un lado el gobierno respondió públicamente el tema, diciendo que Bancoldex iba a ser habilitado, pero por otro lado, cuando los empresarios llaman a Bancoldex, pues obviamente reciben la noticia de que Bancoldex no está actuando como banco de primer piso. Yo creo que sería muy importante precisar esa información para nosotros poder transmitirla a los empresarios y el papel que va a jugar Arco. La tercera inquietud, voy a terminar pronto, no sé cuánto tiempo dispongo, pero voy a terminar ya pronto, es agradecerle al doctor Díaz la buena disposición de Bancoldes para que las financieras tecnológicas puedan también trabajar en lograr bajar recursos a los empresarios, porque las financieras tecnológicas, por tener tecnológicamente un proceso expedito de aprobación y asignación de crédito, pueden lograr una mayor profundización y capilaridad. Y en ese sentido agradecer que el programa que está trabajando FENALCO, que va a trabajar FENALCO con el Fondo Nacional de Garantías, donde ya obtuvo un cupo de crédito a través de una financiera tecnológica, pues pueda también recibir el apoyo de Arco como lo estamos sintiendo. O sea que mi reconocimiento, agradecimiento y decirle que esto va a ser fundamental para llegarle a muchos pequeños y microempresarios que no han visto la luz del crédito y que están profundamente angustiados por la necesidad de capital de trabajo ahora que empieza el periodo de reapertura gradual. Y simplemente dejarle ya como inquietud la necesidad que en el periodo de reactivación se pueda trabajar un poco con unas líneas que seguramente van a venir a más largo plazo, pero también mucho más orientadas, como se hizo al principio, a sectores. No es lo mismo el plazo que va a necesitar un restaurante o un hotel para recuperarse que el plazo que va a necesitar una industria que está operando, que no ha cerrado, o un supermercado que ha venido operando normalmente.
No es el mismo plazo el que va a necesitar un ferretero al que va a necesitar un confeccionista y una tienda de confecciones y calzado. Es decir, creo que en la etapa de recuperación vamos a tener que entrar un poco en el trabajo más sectorial y en eso FENALCO y ACOPI, que está aquí presente, y otro gremio, sé que podemos jugar un papel muy importante en mesas de trabajo que podamos definir qué condiciones necesitan los empresarios, obviamente teniendo en cuenta hasta dónde puede llegar el gobierno y concretamente Bancoldes con las líneas que intermedia. Esas eran las inquietudes para el doctor Díaz. Solamente me faltaría decirle al presidente de Finagro que tenemos algo que es muy interesante, muy relacionado con lo que acabo de explicar entre FENALCO, Fondo Nacional de Garantías y ARCO. Es decir, nosotros tenemos ya un cupo aprobado, un cupo pequeño aprobado por el Fondo Nacional de Garantías para prestarle a estos pequeños y microcomerciantes. Pero también tenemos en el sector agropecuario un gran grupo de lo que son las casas agrícolas, que son proveedoras de insumos de los pequeños empresarios campesinos. Y esas casas agrícolas proveedoras de insumos, en este momento han visualizado las necesidades de los campesinos, pero la falta de liquidez de ellos. Entonces, a través de esta línea que vamos a manejar, nosotros le podríamos llegar con crédito directo a esos pequeños campesinos a través de las casas agrícolas y articular un modelo que quisiéramos compartirlo con usted, presidente, y si nos permite una cita que podamos formalizar para presentarle el modelo y ver cómo podemos empezar a trabajar con recursos de Finagro. Esa es mi intervención. Nuevamente mi agradecimiento especial por este espacio que es muy útil. De verdad que lo que están haciendo, señores miembros de la comisión, es un aporte muy importante al país y tener esta posibilidad de exponer nuestras inquietudes e ideas. Finalmente estamos todos en el mismo barco, que es cómo construimos la supervivencia de las empresas, los empleos y la recuperación de la economía. Muchas gracias.